La alarma lleva 3 minutos sonando. La oscuridad del cuarto todavía pesa sobre tus párpados. Ya no duermes de verdad, pero tampoco te levantas. Ahí, exactamente ahí, empieza la negociación. 5 minutos más, te dices, con la voz todavía pesada de sueño. Una excusa casi razonable, un cansancio casi convincente, armado en medio segundo. Una voz que nunca dice soy débil. Dice de verdad, lo necesito, hoy, más que de costumbre. Y es exactamente por eso que gana tantas veces, mañana tras mañana. Hace casi 2000 años, un hombre dejó una nota que se parece extrañamente a esta misma batalla. Sabemos esto gracias a las notas privadas que nos llegaron bajo el nombre de Meditaciones. Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo conocido, tenía que recordarse a sí mismo cada mañana por qué había que levantarse en una tienda helada cerca del Danubio. Acababa de enterrar a varios de sus propios hijos. Una epidemia diezmaba su imperio, ciudad tras ciudad, sin que ninguna legión pudiera hacer nada. Un hombre que carga ese dolor tiene todo el derecho de quedarse en la cama para siempre. Nadie lo habría juzgado. Y sin embargo, el primer imperio que debía gobernar cada día no era Roma, ni sus fronteras, ni sus provincias lejanas. Eran los 5 minutos entre despertar y el primer paso puesto en el suelo. Un territorio tan pequeño que ni el mando de legiones enteras bastaba para conquistarlo por él. La cama no era el problema. El problema era saber quién comandaba los próximos 5 minutos. Este es el primer principio estoico que casi nadie aplica en su propia vida. Esta disciplina no la descubrió al convertirse en emperador. Lo prepararon para esto desde niño, adoptado siendo joven por el emperador Antonino Pío como futuro heredero, confiado a preceptores exigentes, entre ellos un tal Junio Rústico, quien lo hizo leer los primeros textos estoicos. No sabemos cuántas noches pasó realmente sobre una simple tabla de madera, sin colchón, pero los relatos antiguos sugieren que fue expuesto muy pronto a una disciplina dura, una desconfianza casi instintiva hacia la comodidad, para aprender que ésta nunca era un derecho adquirido, solo un hábito que se podía elegir conservar o abandonar. El silencio de esos cuartos fríos de niño valía todas las lecciones del mundo. El poder sobre un imperio llegó después. El poder sobre sí mismo se lo enseñaron mucho antes, con paciencia, año tras año. Décadas después, en esa misma frontera helada, ese mismo entrenamiento de infancia nunca lo había abandonado. No improvisaba nada esa noche en su tienda. Repetía un reflejo aprendido hacía tanto tiempo que ya ni siquiera parecía un esfuerzo. Esta batalla precisa nunca se volvió fácil. Quizás sea eso, la verdadera disciplina. Menos un arranque de voluntad que un hábito tan antiguo que parece un instinto, grabado en las manos antes de llegar al pensamiento, pero que sigue siendo, cada mañana, una batalla que hay que volver a librar. Esa guerra contra las tribus germánicas nunca duró solo unas semanas. Se extendió por más de una década, casi hasta su último aliento. Miles de mañanas idénticas compusieron esa década, en la misma frontera hostil, el mismo viento helado contra la tela, con la misma tentación de quedarse acostado un poco más. La disciplina nunca fue una sola elección espectacular, solo la misma pequeña elección, repetida una y otra vez, en la oscuridad de una tienda, sin que nadie aplaudiera. Ya existía en esa época una palabra para ese momento preciso, pero todavía habría que esperar antes de nombrarlo. Y esa guerra costaba caro, mucho más de lo que las arcas del Estado podían ofrecer sin ahogar a su pueblo. Marco Aurelio sacó a subasta en pleno día, ante la mirada de la multitud, en el foro de Trajano, las joyas y objetos preciosos de su propio palacio, su vajilla, sus prendas de seda, hasta las pertenencias de su esposa. Un emperador que se despojaba de todo, ante todos, antes que aumentar la carga de los demás. El deber va antes que la comodidad,
ya sea la de una cama caliente o la de un palacio lleno de oro. Conocemos la magnitud de esta disciplina no porque él se jactara de ella, sino solo gracias a notas privadas que probablemente nunca estuvieron pensadas para ser leídas. Y ese cuaderno nunca se pareció a un libro. Notas cortas, a veces una sola frase, escritas noche tras noche, sin capítulos construidos ni plan anunciado de antemano, sin orden aparente. Quizás sea por eso que esas páginas suenan tan verdaderas, incluso hoy. Un hombre no escribe para mentirse a sí mismo, mucho menos a las 3 de la madrugada, agotado, en una frontera en guerra. Anota lo que de verdad le cuesta, no lo que quedaría bien ante un lector imaginario. Buscar la motivación esa mañana habría sido una pérdida de tiempo. La motivación es una emoción, y las emociones se congelan rápido bajo una tienda a 0 grados, tan rápido como se encendieron la noche anterior. Buscaba otra cosa, un hecho, simple y frío, que ningún cansancio podía mover ni negociar. Recordaba que las hormigas, las abejas, los pájaros cumplen su tarea al amanecer sin discutir jamás consigo mismos. Él también, se decía, nació para hacer el trabajo de un ser humano, igual que esas criaturas cumplen el suyo, en vez de quedarse calentito bajo una manta como un animal que solo conoce su propia comodidad. Ahí, cada mañana, se volvía a jugar ese territorio minúsculo del que dependía todo lo demás. ¿Y si el verdadero problema nunca fue el cansancio, sino un disfraz para una batalla que se libraba en otro lugar? ¿Cuántas mañanas llevas posponiendo en realidad otra cosa? Esa llamada difícil, esa conversación pendiente, esa decisión que sigues aplazando con la misma excusa. Cada negociación con el despertar es en el fondo una negociación con el hombre que querías ser ese día. Algo que ya sabías en algún lugar, incluso antes de abrir los ojos. Tú también conoces esa voz que negocia cada mañana. Es brillante, mucho más inteligente de lo que parece. Nunca dice, soy perezoso. Sería demasiado honesta para convencer. Dice, seré más eficiente después de 10 minutos más. Una frase casi irrazonable. Y es precisamente porque parece razonable, casi bondadosa contigo mismo, que es tan difícil reconocerla por lo que realmente es. Una pequeña rendición de terreno disfrazada de sabiduría. Marco Aurelio había identificado esa voz y la llamaba por su verdadero nombre. Una traición minúscula, pero real, repetida en el silencio de una tienda donde nadie más podía juzgarlo. Había entendido algo esencial sobre ella. Negociar con esa voz ya es entregarle el control de tu mañana. Ya es admitir que quizás tiene razón. No necesita convencerte por todo el día entero. Solo necesita ganar esos 5 minutos exactos, una y otra vez. Y quien controla tus primeros 5 minutos, tarde o temprano, controla el resto de tu día. Y esa voz casi nunca miente por completo. Eso es lo que la hace tan peligrosa. Una mentira pura sería fácil de rechazar. Quizás de verdad estás cansado. Quizás de verdad dormiste mal esta noche. Pero ella toma esa verdad, minúscula y real, para obtener mucho más de lo que merece. Una verdad parcial, pero esa verdad no merece necesariamente el trono. Los filósofos antiguos ya tenían una palabra para este momento preciso: acrasia. Actuar en contra de lo que uno sabe perfectamente que es correcto, sabiéndolo con total claridad. Ni ignorancia ni estupidez, solo ese breve instante en que saber ya no basta para actuar. Marco Aurelio no descubría este mecanismo al azar esa noche. Sus propios maestros estoicos lo habían estudiado antes que él, como un adversario que había que aprender a reconocer antes de poder desarmarlo. Nada ha cambiado realmente desde entonces. Tú no tienes una tienda ni una frontera helada. Tienes un teléfono sobre la mesita de noche, una pantalla que se enciende en la oscuridad y un botón hecho exactamente para esa misma negociación. Hasta tiene nombre: snooze. 9 minutos más, ni uno menos, como si alguien lo hubiera calculado a propósito para parecer razonable. Y sin embargo, te vuelves a despertar exactamente igual de cansado, a veces con la cabeza todavía más pesada que antes de tocar ese botón.
Ese botón nunca repara el cansancio. Solo repara la incomodidad de tener que elegir de inmediato. Extiendes la mano hacia el teléfono, solo para ver la hora, pero la pantalla se enciende. Aparece una notificación, después otra, y sin haber elegido tu día, ya dejaste entrar al mundo entero en tu cama. Ya no son solo 5 minutos de sueño. Es la primera prueba de que tu atención ya no era tuya. Ya no era la cama la que decidía. Esa pequeña rendición tiene un nombre: control. Y esta mañana no lo tenías tú. Lo tenía quien mandó esa notificación. Su respuesta, la de él, cabía en un gesto, no en un largo discurso interior sobre el día perfecto que había que vivir o la energía que había que sentir antes de actuar. Un pie puesto en el suelo, uno solo, de inmediato. Ese primer pie no tiene nada de heroico. Está frío, es torpe, odia estar ahí, pero es honesto, y con eso basta, porque una vez puesto ese pie, la negociación cambia de naturaleza. Ya no intentas convencerte desde la cama, ya empezaste a dejarla, el cuerpo entendiendo un acto concreto más rápido de lo que entiende un argumento abstracto. 5 minutos más de sueño parecen casi insignificantes tomados por sí solos. Su verdadero peso viene de otro lado. Esa decisión minúscula se convierte casi siempre en el modelo silencioso de las 100 decisiones que siguen en el día, incluso antes del café, incluso antes de la primera palabra con quien sea. Un hombre que pierde esta batalla invisible cada mañana no pierde solo unos minutos de sueño, pierde, una prueba a la vez, día tras día, la certeza de que todavía sostiene las riendas de su propia vida. Y esa certeza, una vez erosionada, se reconstruye exactamente igual que se perdió, un pie después del otro, una y otra vez, sin atajo posible. Si conoces a alguien que corre contra el tiempo cada mañana, envíale esta historia. En esa cama no se combate la pereza, se combate la propia lucidez. Parece minúsculo, casi ridículo, comparado con las verdaderas pruebas de una vida. Una guerra, una enfermedad, la muerte de un hijo. Tú probablemente nunca gobernarás un imperio, ni enterrarás a un hijo por una plaga, pero cada mañana enfrentas tu propia versión minúscula de la misma pregunta. ¿Mandas tú o manda la voz? Marco Aurelio parecía haber entendido que es precisamente ahí, en lo que no le importa a nadie más, donde se construye o se derrumba el respeto que uno tiene por sí mismo. Y ese respeto nunca se nota de golpe. Se acumula, mañana tras mañana, como una deuda que se paga o que se deja crecer en silencio. Nadie felicita a alguien por levantarse a tiempo. Nadie aplaude a un hombre por poner un pie en el suelo en vez de quedarse acostado. Se trata menos de una condena que de una pequeña recuperación de mando, y es justo por eso que esta batalla importa tanto. Una negociación repetida se convierte en un patrón, y un patrón, tarde o temprano, necesita un límite. No existe ninguna recompensa exterior por haberla ganado, solo una certeza interior, discreta, que se conserva o se pierde, una mañana a la vez. Al escribir estas líneas en su tienda, todavía no sabía que moriría lejos de Roma, en esa misma frontera, probablemente de la misma peste que había visto devastar su imperio ciudad tras ciudad. Nunca eligió ninguna de esas mañanas, sabiendo que pronto le faltaría el tiempo. La eligió como todas las demás, sin saber jamás cuál sería la última de todas. Desde el principio, nunca fue la cama, era el mando de los próximos 5 minutos. No pierdes la mañana, te pierdes a ti mismo, 5 minutos a la vez. Mañana, cuando suene la alarma, no prometas nada. No debatas contigo mismo. No intentes convertirte en otra persona en un segundo. Pon un pie en el suelo. Solo después decide quién quieres ser. Ahora dime la verdad, una sola vez, sin mentirte. ¿Qué te dice esa voz cada mañana antes de que decidas escuchar o no? Cuéntamelo en los comentarios.